El río Rímac es la fuente de agua de más de 10 millones de ciudadanos. Su origen se encuentra a más de 7 horas de Lima, pero pocos conocemos dónde nace y cuánto recorre hasta llegar a cada uno de nuestros hogares. La cuenca del río Rímac tiene por naciente a la laguna de Ticticocha, ubicada aproximadamente a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Los peligros que amenazan la calidad del agua del río están presentes en la zona de recarga, transición y descarga. Entre las principales causas están la presencia de pasivos ambientales, de mineras informales ubicadas en la parte alta o zona de recarga. El vertimiento de efluentes industriales y domésticos agudizan más el deterioro de la calidad del mismo. No siendo suficiente, la realidad se vuelve más crítica con el arrojo de residuos sólidos en las orillas de los ríos e incluso en el mismo cauce de manera irracional, principalmente por los asentamientos humanos cercanos o adyacentes a las orillas del río. Esta situación ¿habrá cambiado durante el estado de emergencia por la pandemia? ¿Y qué alternativas de solución podríamos aplicar para el manejo y disminución de los residuos sólidos en el río Rímac? Estos cuestionamientos serán respondidos en el transcurso del video. Algo positivo que trajo el confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, sin duda fue la menor contaminación del ambiente, lo que permitió que la naturaleza se recupere y se muestre en su real esplendor. Así como el río Rímac, que mostró un nuevo rostro con aguas más limpias y sin residuos. La inmovilización social por el COVID-19 ocasionó un impacto positivo para el recurso hídrico que proviene del río Rímac y se apreció en el cambio de color de sus aguas. También fue evidente la reducción importante de desmonte y residuos sólidos que se arrojaban en los tiempos normales. La menor turbidez y sólidos en suspensión del río se debió a la ausencia de material flotante de origen antrópico, actividades productivas clandestinas sin operación y al menor arrojo de residuos sólidos, lo que influye en la calidad del agua por su capacidad de autodepuración de manera natural. Este impacto al que se ven sometidos los recursos hídricos y sus bienes asociados por la acción del hombre obliga a tomar conciencia y a reconsiderar nuestro accionar. Debemos entender que el agua de nuestros ríos y canales de regadío son para consumo humano y agrícola y que no deben ser zonas de arrojos de basura o desmonte. Hace 50 años en este río había una gran cantidad de camarones y otras especies acuícolas que quisiéramos que vuelvan en un futuro. Muchos reportajes en los medios de comunicación mostraban los cambios positivos en las aguas del río Rímac gracias a la pandemia del coronavirus e incitaban a que el cuidado y la preocupación por este río debería mantenerse más allá de la cuarentena. Sin embargo, al terminar el confinamiento obligatorio, todo volvió a la normalidad. Volvieron las malas prácticas, por lo que lamentablemente la contaminación del río Rímac sigue en aumento. Una alternativa de solución para acabar con los residuos sólidos que contaminan el río Rímac en la parte alta, media y baja de esta cuenca, muy aparte de la concientización y educación ambiental tanto a los niños, adolescentes y adultos, es la implementación de una planta incineradora. La planta de incineración con recuperación de energía es la encargada de tratar los residuos en masa que el ciudadano no ha podido separar en sus casas y que ha depositado en un contenedor de resto. Esto quiere decir que solo se incinera aquellos residuos que no se pueden reciclar. De la incineración se desprenden unos gases calientes que se genera vapor y energía eléctrica. La incineración produce una combustión controlada a temperaturas muy elevadas, más de 850 grados Celsius, de la fracción rechazo, en este caso contenedor gris, como de la planta de envases o rechazo de ecoparques, material que no se puede reciclar, entre otras. Toda la materia que entra en la planta incineradora se transforma en cenizas, escorias y gases, obteniendo la energía de la combustión que se puede transformar en electricidad, calentando el agua con una turbina, o en la climatización de frío o calor.
El 50% de la energía conseguida es renovable según el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables. Las cenizas que se han obtenido después del proceso de incineración se recogen por separado para llevarlos a un depósito de residuos controlados. Como bien se expuso, el río Rímac tiene muchos problemas con respecto a los residuos sólidos, entre otros aspectos. Pero debemos ver más que todo la solución en sí. Debemos ver este problema como una oportunidad de poder innovar y poder hacer algo al respecto. La segregación nos puede ayudar justamente a ello. También lo que es la concientización a la población. Es muy importante que tengamos en cuenta que nuestras acciones tienen una repercusión sobre el ambiente en el que vivimos. En este caso estamos hablando del río Rímac. Y tengamos en cuenta también que es del río de donde obtenemos el agua para beber y también para ser potabilizada y todo aquello que contribuye al consumo humano. Así que tomamos por conclusión de que lo mejor que podemos hacer como ciudadanos es tomar conciencia acerca de nuestras acciones a la hora de gestionar nuestros residuos sólidos. Apoyemos lo que es la segregación de residuos sólidos, la clasificación de estos, el reciclaje, el reuso y también tener en cuenta que esto se les puede enseñar a las generaciones futuras. Muchas gracias por su atención.